La verdad tuvimos el laboratorio, están subiendo los resultados. No estuvieron muy buenos los exámenes, ni el respiratorio ni la primera tanda. Solo un examen estaba con 10. El resto estaba muy parecido en lo que era el procedimiento tributario sobre todo. Muy parecido. Mejor y el personal bien. Pero el procedimiento, lo que era la prescripción, muy mal. El cómputo de baños, términos de prescripción, el tema de sanciones, el tema muy flojo. Y lo que quedamos acá con todo de mayo, es un regalo. Creo que con eso aprobamos. Pero pensé que iba a ser mejor en los exámenes, sabiendo que habían trabajado ustedes en grupo de algunos de esos temas. Y no. Así que bueno, hay algunos que están en el total de la primera instancia. Los que estaban ausentes o quienes se aprobaron los preparatorios están en la instancia flotante, que parece que es un solo flotante por parcial. Ya creo que el primero no pueden tratar el segundo. Pero los recuperatorios fueron muy al ras, digamos. Fueron hechos con cariño, con mucho cariño. Y hubo casos que no, ni con cariño ni con caso. Falta un poco más de dominio del tema, si no sabíamos, por supuesto que no son especialistas, pero y esto que tenían la ley en la mano, por ahí ya se copiaban y pegaban párrafos de la ley, pero no tenían conexión con lo que se preguntaba. Entonces por ahí la ley es como un arma de doble filo, porque nada, sí, lo que me pegan, no que me pegan es textual de la ley, pero no es lo que se preguntaba, se pedía. Así que bueno, los que ya pasaron esa instancia, felicidades. Ya tienen habilitado ahí uno de los temas. Y ahora arrancamos la segunda parte. La segunda parte tenemos IVA, monotributo, ingresos brutos y planificación fiscal. Los mismos 4 bolillos. Profe, para no quería adelantar. Pensé que. Sí, pero bueno. No queríamos hoy, queríamos mañana. Pero parece que no me iba a adelantar. Hoy vemos IVA. Sí. Y mañana seguimos con clases de teoría, con las clases de. ¿Ya sería como tributo o? Sí. Finalmente es un tema, una práctica, un tema, porque no da para más, si no, no hay la materia y no se puede creer. Como dije al principio, este es el pantallazo de todo lo que es el régimen impositivo argentino y que después sepan a dónde ir a buscar cuando necesiten aplicar algo. Después para liquidar, determinar más a especialistas, a contadores. Lo importante es que sepan cómo los afectan los impuestos en su organización. Bueno, tiene un práctico 10 disponible para hoy y van a necesitar para trabajar también la ley de IVA. La ley de IVA es mucho más cortita que la ley de ganancias, la ley de más títulos. El texto hablado que manejamos del año 97 y mucho más corto que bueno, aquí vieron el IVA, el profe Alemán la semana pasada. ¿Vieron la clase? Sí. ¿Quiénes vieron? Oiga, ¿no vieron?
Periodo di literatura. No. Prego, ¿Qué materia? Producción. ¿Formulación? Administración de producción. Ah, casi profe. Dos. ¿Quién, profe? Están sin profe en administración de la producción. No, sí te vi. Hay dos. ¿Quién está? Frías. Ayudar. Y Dutch. Ah, yo siempre estaba. Está en efecto de la Yo sí lo vi. Pero no. Todavía sin niños. Sí. es una sensación importante. Es que en mi primera no sentí que hice vuelo sol. Es bien lindo, si depende del perfil que se le dé, puede ser para ingenieros, puede ser. Pero es muy aplicativo porque la administración se identifica con tiempo y cómo puedes llevar a cabo un proyecto. Sí, sí, buenísimo, todo lo que son procesos productivos, cuellos de botella y demás. Para administrar cualquier flujo después es muy interesante. Se aplica mucho después en la práctica, digamos, no como tal con la herramienta, pero cuando toca administrar algo, los principios que tiene esa materia se aplican mucho. Vamos a ver IVA nosotros. ¿Qué vieron el profe de día y de IVA? A modo de repaso. Tomando apuntes, ya no tomamos apuntes. Todavía se toman apuntes. Los que vinieron. No, yo no soy de tomar apunte. Sale que entra por acá y después lo retiene. No, yo siento que a mí me queda, o sea, cuando yo me siento a estudiar solo, estoy en mi casa, ahí es donde realmente aprendo. Cuando estoy acá en clases, como que escucho, entiendo, pero después no me acuerdo. A mí me siento a estudiar solo, digo. Y ahí ya hago la filmina, o por ahí si tengo la clase grabada, escucho, ya me queda ahí. Bueno, para el final, acuérdense hacer de repasarlo, todo lo que es la teoría. El final es teórico, los parciales son prácticas y coinciden, pero los finales son teóricos. Son 2 o 3 preguntas de todo el programa y deben responder con suficiencia, con seguridad, con solvencia. Hay un libro que no creo que se lo recomendé, que se llama Introducción al régimen impositivo argentino. Está compilado por Gutiérrez, que tiene ahí un bibliólogo así, un bibliógrafo bastante grande, pero está muy bueno, está todo ahí. Porque si tienes que buscar impuesto por impuesto, hay cosas. En la bibliografía del programa está Marcheschi, está IVA, la recomendación es Marcheschi, tiene el tratado sobre IVA, o sea, es un libro importante. Consúltenlo porque por ahí explica, si están sobre el libro, no sé si van a tener entender todo. Por otra parte, creo que la ley es muy árido, guapa, la ley no es muy bonita para leer. Muy agradable, pero bueno, cada uno tiene sus técnicas. ¿Se acuerdan que vino el profe? Ah, ¿qué más? El hecho disponible. ¿Qué más? Los sujetos. ¿Qué diferencia hay con ganancia? Que le daba el consumo, en cambio, Graba otra manifestación de la ganancia teórica consumo. ¿Qué más? indirecto.
acepciones diferentes del directo o indirecto. Uno puede ser directo o indirecto en función de qué manifestación de la capacidad contributiva que haga. Y van a ser directo los que hagan la renta o el patrimonio, indirecto los que hagan el uso. Por otra parte, la acepción está vinculada a la trasladabilidad del impuesto. Y los que son trasladables son indirectos, y los que no son trasladables son directos. Y después la tercera acepción, que no la recuerdo en este momento, pero son tres clasificaciones. Cuando es directo o indirecto, expliquen por qué. ¿Qué más tenemos? ¿Qué diferencia hay en los sujetos de IVA con respecto a los sujetos de ganancias? El hecho imponible, ¿qué fue el hecho imponible en ganancias? La obtención de rentas, ¿no? Y el IVA. ¿Qué más? La compra. Sería la contracara de la venta. ¿Qué cinco hechos disponibles? El que nombraron el primero es el concepto de venta. ¿Qué hay más? Digital. Servicios digitales es el quinto, el último que se incorpora. Lotaciones, Sí. obras de trabajo sobre inmuebles, Sí. importaciones definitivas, Sí. importaciones de servicios. Exacto. Esos son todos los hechos imponibles que aparecen en el artículo 1 de la ley. En cada uno de los incisos para ir encontrando los distintos hechos disponibles que tiene la ley. El primero, el 1A, habla de la venta de cosas muebles. ¿Qué son cosas muebles? Cosas que no son inmuebles ni semovibles. Entonces, el principio de la venta de inmuebles por este inciso no estaría calzada por ello, ¿verdad? Solo cosas muebles. Aclara que dentro del territorio del país, obviamente, de Argentina, y siempre que sean efectuados por sujetos que aparecen en el artículo 4. Si van a ver el artículo 4, ahí hablan de quiénes son sujetos pasivos, que hagan la actualidad de venta de cosas muebles, todos los intermediarios o consignatarios, los importadores, las constructoras, los prestadores seleccionados y los que realizan locaciones grabadas. Acuérdense, cuando la ley habla de venta, de vendedor y comprador. Cuando la ley habla de locaciones, tenemos un locador y un locatario. Y cuando la ley habla de prestaciones de servicios, tenemos un prestador y un prestatario. Y para que no se confundan en la terminología que usa la ley. Todos los vendedores, locadores, prestadores, cuando realizan sus actividades, están grabadas por IVA. De eso se trata en los primeros dos incisos. Y en el artículo 2 aparece lo que es la definición de venta. Para la ley no es exactamente la venta, el concepto jurídico del Código Civil Comercial, sino que es un concepto ampliado, el hecho imponible de IVA, la venta. Y después en el artículo 3 aparece un listado de toda una serie de locaciones y prestaciones de servicios. A, B, C, D, E, y el E tiene 21 incisos y se agregan algunas informaciones. Significa el inciso E21 del artículo 3. Ahí aparece como una generalización. Dice, las restantes locaciones de prestaciones siempre se realizan sin relación de dependencia
quiere decir que el trabajo de relación diferencial no está alcanzado arriba, y a título oneroso, quiere decir que no es a título gratuito. Siempre que sucedan bajo esas condiciones, van a estar alcanzados. ¿Sí? Es como una generalización. Entonces la ley simplemente enuncia la obra, la construcción, las prestaciones efectuadas por bares, hoteles, etcétera, etcétera, todas las grabadas y también todas las demás que se hagan sin relación de dependencia y el título de uso. Esa es la generalización que hace la ley. Después, en el artículo 4, que ya comentamos, tenemos a los sujetos pasivos del impuesto. Que en general podemos decir que van a ser los vendedores, prestadores, colocadores, o también puede ser un caso en el cual tengamos como sujeto pasivo del impuesto al prestatario, o sea, el que recibe el servicio. ¿En qué caso va a ser eso? Cuando hablamos de importaciones de servicios, ¿y en qué caso más podría llegar a ser? En los servicios digitales. ¿Sí? En esos casos puede ser que quien termine pagando el impuesto no sea necesariamente el que prestó el servicio, sino el que lo importó o el que usó o escuchó música o consumió por su teléfono. ¿Entienden? Es una pequeña cuestión ahí. Más tenemos de IVA. Después, en el artículo 5, fijan que aparece. Nacimiento de la chamba. ¿Cuándo nace el hecho imponible? ¿Sí? Aparece en un video para el caso de ventas y elige de dos momentos y que suceda. ¿Sí? En el caso de ventas, cuando se produce la entrega, cuando se emita la factura o lo que fuera anterior. Hay excepciones. En el caso de las prestaciones de servicios y locaciones, cuando se termina la ejecución del servicio o cuando se cobra el precio de lo que suceda. Es decir, cada uno de los hechos imponibles tiene su definición de cuándo se prestaciona. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando ustedes saben que cuál es la periodicidad del IVA Mensual. mensual. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tengan comprobantes, estamos en octubre, de septiembre o de octubre, y después tienen que definir a qué mes lo tributan. Algunos van a dejar débitos fiscales, otros van a dejar créditos fiscales. Algunos van a dejar más impuestos en un mes, o más impuestos en otro mes, y menos impuestos en uno o en otro mes. Entonces, la cuestión del tiempo es importante para saber en qué mes corresponde imputar un comprobante. Después del artículo 6 hay una cuestión muy importante en el segundo párrafo que tiene que ver con una condición suficiente, digamos, para que se perfeccione el hecho imponible, que es que además de que el bien ha sido entregado o facturado socialmente, el bien tiene que haber existido y tiene que haber estado puesto a disposición de comprobación. Si el bien no existe, no fue puesta a disposición, no nace el hecho imponible. ¿Qué quiere decir que no nace el hecho imponible? Que no le genera débitos fiscales al vendedor y no le genera créditos fiscales al comprador. Por eso es una cuestión importante que luego vamos a ver. Y luego tenemos en el artículo 7 todo el listado de exenciones. Exenciones. Y finalmente en el artículo 11 y 12 se explica lo que es el débito y el crédito fiscal. ¿Sí? El débito, que es básicamente el impuesto que se genera por ventas o prestaciones grabadas. Y
en el crédito, el impuesto que se factura por compra. Debe haber visto como profe que hay requisitos para la computabilidad del crédito fiscal. Tema muy importante. Hay como 6 u 8 requisitos. Esa siempre pregunta del fin. Para computarse el crédito. ¿Y cuáles son los requisitos? Que constituya la actividad ordinaria del ente, o sea, que sea necesaria para el funcionamiento de la venta y la empresa. Sí, entiendo por la verdad, pero no sé a ver si saben eso. Sí. Tiene que haber una vinculación con la actividad de trabajo. Sí. O sea, no se puede computar créditos fiscales de declaraciones establecidas. Ustedes saben que una empresa, al emitir la factura, está generando deuda, impuesto IVA a pagar. Y al comprar, contratar, adquirir, está recibiendo créditos fiscales que van a hacer que el débito que haya ese mes y por otra parte sea más chico. Hay una cuestión ahí de diferencia. Si compra mucho en un mes, sobre todo en un mes, va a tener mucho crédito fiscal. Por lo tanto, el IVA a pagar va a ser cero, va a tener un saldo por un saldo técnico. En cambio, si un mes solo vendo y no compro nada, solo va a tener débito. Se me va a tener que pagar más IVA. ¿Entiendes? Y por otra parte hay una cuestión cruzada. ¿Qué pasa cuando se envía una factura o se emite una nota de crédito? ¿Qué pasa? Cuando emitimos facturas, generamos débitos fiscales. Cuando emitimos notas de crédito, ¿qué generamos? Débitos fiscales negativos, que van a ser débitos fiscales. ¿Entienden? ¿Saben lo que es la nota de crédito? Sí. Estudiamos ustedes en contabilidad de la Sí. normativa. Yo, por ejemplo, no es cuando se llama devolución, emitimos nota de crédito. Por devoluciones, descuentos, quitas, se emiten notas de crédito. Sí. O incluso por errores en la facturación. Factura no se puede hablar, solo con nota de crédito. Entonces, hay todo un régimen que ustedes tienen el material en el aula. Tiene que ver con la resolución del 1415. Todo un convenio, incluso más, tiene toda una separada, así como esta, de normativa sobre facturación y registración. Es decir, cómo deben registrar sus operaciones, registrarse en las operaciones de compras, de ventas y cómo deben facturarse, cuándo deben facturarse, qué factura, qué tipo de factura debe emitirse, qué letra de factura. ¿Cuándo se emite factura? Responsabiliza a otro responsable. El responsabilista o responsabilista o no público. Sí. ¿Cuándo se emite factura B? Como tributista. Un responsabilista le vende a un consumo final, un sujeto exento o una responsabilidad. Uno que no sea el responsabilista ni el. ¿Cuándo se produce la factura C? Solamente como tributista cualquier tipo de sujeto, solamente C. Y después están letras, la M, la Y, la G, la T y la M, un grupo de esa no es la factura. Pero todos esos detalles importantes están en la resolución 1415 y modifica la resolución. Cuando la empresa está obligada a facturar, cuando hay excepciones de facturar, todo eso tiene usted el material disponible, que es la base, digamos, porque hay tanta reglamentación en este tema, porque justamente a partir de los comprobantes fiscales y que después se registran las operaciones de
bases de facturas apócrifas, empresas que se constituyen para facturar únicamente operaciones que no existen en la realidad. ¿Sí? Eso es uno de los requisitos más importantes del cómputo del crédito fiscal, que la operación sea real. Bueno, una vez que está en la factura, por eso la FIT, entonces, y ahora ACA, su continuadora, están estrictas, digamos, las normativas de facturación, porque a través de las facturas que ustedes reciben por sus compras, pueden hacer que paguen un IVA. Y también son gastos que pueden deducir de ganancias, bueno, en cuanto a las ganancias, los gastos de tercera categoría, todos están al lado de comprobantes, facturas, o documentos equivalentes. Pero, ticket de factura, liquidaciones, pero todo eso está importante por eso. Tiene que ver con el juego de los delitos y los créditos, es decir, que se pague más o menos. Bueno, creo que eso es lo más normalmente práctico de hoy. Vamos a ver un caso concreto, una explicación. Y después explicar a lo que es el régimen de exportadores que vemos, que también es un tema que se suele tratar muy bien. Que tiene que ver con el artículo 43 de la ley de IVA, que tiene una cierta ventaja positiva respecto de los exportadores, para que puedan recuperar el IVA que pagaron en el proceso productivo en el mercado interno. Ustedes saben que cuando se vende afuera del exterior no se exporta el IVA, se exporta sin IVA. Y es el país de destino que al importar, al entrar a su territorio aduanero, logra como su propio IVA. Ustedes vieron por eso el artículo 1, el inciso C o D, el C o D, que se graba con las importaciones definitivas de bienes. Y las exportaciones no se graban, están exentas. O en la doctrina, no sé si la digo perfecto, pero nos dice que está grabado a la cuota cero. Ya vamos a ver por qué, porque permite la ley recuperar el crédito fiscal de esas operaciones. Acá preguntas, dudas sobre el impuesto. Hay un chico de aquí en Puerta que está con su estado de WhatsApp con el listado de aprobado de otra manera. Yo digo que todo también en la cara de color. Y tuvimos una parcial en la semana anterior. Sí. Y fuera. Me comentaron de eso. El beneficio era una utilidad de plazo fijo de la persona humana. Y la que vio me dice, sí está grabado. Y yo digo, ¿pero por qué? Pero si no, dice la ley, pero ¿por qué? Sí, ustedes ya lo vieron. Lo que pasa es que en contado estamos con una liquidación integral. Entonces, en cada caso, por ejemplo, una persona humana que tiene un montón de inmuebles, y un inmueble es su casa, otro inmueble lo alquila, y el inquilino llega a ser las mejores ganancias. Otro inmueble tiene en el IGE, la veranera, que tiene un valor locativo, es un valor real en el presunto, que se presume que tiene ganancias. Después tiene otro campo que arrienda y en vez de cobrar el precio lo cobra en especie. Cobra con toneladas de ajo,
o de soja, o lo que sea. Después tenía inversiones, una carta de inversiones. Fue también un pico de arena, fue una masacre de pase. Pero pronto, en 29. Profe, ¿y usted va a hablar del proceso o del reporte del resultado final? No, ítem por ítem, como van a hacer. Entonces, si el punto vale 50, por ahí se trata bien, pero el resultado no está bien, te hace valer. Sí, lo consigo todo se me ha En cambio, ustedes tienen que ver en la determinación de tercera categoría, si fueran pasando un resultado contable, un resultado impositivo. Lo vimos en forma global de dos esquemas para explicar. Bueno, en contable, el esquema de renta de primera, segunda, tercera, cuarta, con todas las deducciones y demás, tiene que hacer la liquidación integral, más el cuadro de variación patrimonial, monto consumido. En cambio, ustedes ven solamente la determinación de tercera categoría, el sujeto empresa. Y bueno, y muchas veces ustedes tienen más bien claro cómo son las estructuras de determinación de impuestos. Esto de pasar del contable al positivo, o de cómo se liquida para la persona humana, el esquema que les proponemos, que los chicos de contador están más en el detalle, digamos, tienen menos la visión global, digamos, de cómo es el esquema de determinación de general. Pero bueno, si probaron el libro, entonces justo reconocí en la lista y bueno, se ve que con el resultado de ese que está correcto. Y después lo que pasa es que cuando tu práctica profesional tienes un masacre en la práctica de contador vuelven a hacer la conjetura de empresa, contratan empleados, eligen el sueldo, hacen determinaciones positivas y validación de empresa, todo simulado, pero tiene que hacer como todo ese proceso como de la empresa en marcha. Que es re intenso y muy intenso. Explicar a ustedes que la parte más que debo de hacer el trabajo ya sobre la empresa, no sé cómo es práctica. Hay que ir. Tiene una empresa, no tiene una empresa. Y ahí diagnóstico. Es concepción, puede ser con marketing, administración general o financiamiento, dependiendo de lo que necesite la empresa y lo que no, o sea, todo lo que en este caso me lo bien, tu tema. ¿Quién va a dar punto en ese tema? Principal. O sea, mi No sé cómo tiene esta. Con Jaime, pero sí, ¿qué te manera más así, legado? Pero lo difícil es que ya profesionalmente va a la letra 7 y cobré por eso por el dinero que hizo que el servicio que hace. Eso por ahí bueno, me desafiando. Porque siempre está bueno, que me va a poner a decir cómo. Porque los dueños generalmente ellos producen, hacen, venden, cobran, administran, hacen relaciones públicas, hacen marketing, hacen todo y por ahí no da la bastante. Dice que el lunes hubo un taller de organizaciones y en México dice que es común que den asesoramiento administrativo, o sea que las empresas contraten administradores para que la asesoren. En cambio acá en Argentina como que es común que todos saben administrar, entonces no lo hacen algo específico. Sí, y el contador generalmente contrata más para la parte de impositivos y los sueldos, o le pide un consejo,
nosotros pretendemos que ustedes paguen positiva, no necesariamente que liquiden los impuestos, pero sí que sepan qué impacto tiene todas las decisiones de la empresa en la liquidación y en el flujo de caja, que es lo que van a empezar a pagar a fin o a rentas después. Eso es lo que intentamos. Y bueno, les decía sobre el tema que dentro del pasado para girar así, aumentar la financiación. El práctico que vamos a ver tiene previstas dos actividades. En primer lugar, se quiere determinar cuáles de las siguientes operaciones se pueden alcanzar por IVA y quiénes son los sujetos y cuándo se verifica el nacimiento de dichos productos. Entonces, por ese punto nos interesa saber que dada una operación de factura, usted, así como el ganancia identificado que se estaba grabado, luego va también puede identificar si está alcanzado por IVA. No todas las operaciones están grabadas por IVA, sino mayormente por cosa. ¿Quién lee? Ustedes, por favor, vamos teniendo el segundo por uno. Vamos para acá. A. Todo PC realizó las siguientes actividades. 1. Vendió y facturó en junio 6 sillas de computación a un responsable inscripto, de las cuales entregó solo 4 en dicho mes. Las restantes las puso a disposición del comprador en julio. 2. Bien, hasta luego. Veamos uno por uno. Esta operación que hizo todo PC, ¿está alcanzada por IVA? Sí. ¿Por qué? Observación de la actividad. Tendríamos que encuadrarlo de acuerdo a alguno de las 5 posibilidades de hecho imponible. Esta se asigna a venta de cosas buenas. Realizada por un sujeto americanista más dentro del territorio del país. Entonces, está alcanzada. Bien. Ahora, ¿quiénes son los sujetos? Responsable inscripto. Hay un vendedor. Sí, bien comprado. Todo PC. Supone que es nuestro inscriptor. Y hay un comprador que también es RI, o sea, entonces, ¿qué factura le dio? Una factura así que define el IVA. Entonces, al todo PC representa un débito fiscal, al comprador un crédito fiscal. ¿Sí? ¿Y cuándo se verifica el nacimiento del hecho imponible? Con la entrega de la cosa. Acuérdense que hay que ver el artículo 5 y el segundo párrafo del artículo 6. Lo que sea antes, lo que sea. Tiene que existir las sillas y haber estado puestas en exposición. Y en este caso, solamente en el mes de junio existían la exposición 4. Por lo tanto, habría el nacimiento del hecho imponible solamente por ese 4 para junio. Las otras 2 sillas restantes, el hecho imponible nacería en el mes de julio. O sea, son débitos fiscales del mes de julio. Mientras que la venta de las primeras 4 sillas van a ser débitos fiscales en su posición mensual de IVA en el mes de junio. ¿Y cuándo nace el hecho imponible? Decíamos con la entrega o la emisión de la factura, lo que sucede antes. ¿Sí? ¿Y acá qué sucedió antes? Se emitió la factura. ¿Sí? Entonces nace el hecho imponible en junio. Nada más que con esta diferenciación o aclaración de que no todos los bienes estuvieron puestos a disposición. ¿Me explico? Entonces es diferente la imputación, 4 sillas en junio y 2 en julio. Importante sea una sola operación. O sea, porque usted dice que el hecho imponible nace con la emisión de la factura. O sea, ya estamos hablando de IVA. Pero ya con la entrega 4 sillas en
junio y 2 de julio, ahí difiere la imputación. Exacto. Lo que tiene que hacer esta persona, esta empresa, es, si quiere ser el pie de letra, digamos, corresponde, debería declarar el IVA correspondiente de un fiscal por 4 sillas en junio, o declarar el IVA del débito fiscal por las 6 sillas en julio y hacer un ajuste al débito fiscal en ese mes. Eso ya se hace en el aplicativo. ¿Sí? Porque no sé si tuvieron el profe alemán que es el IVA simple. ¿Le mencionamos? Creo que había algo material de IVA simple, puede ser, en la página. Bueno, el aula virtual tiene algo de IVA simple. No, se van a mejorar que somos algo porque a partir de que tenemos una modificación, o sea, esto que tenemos aquí es la teoría, digamos, la técnica de cómo se define el impuesto, pero después en la práctica, en la realidad, tiene que ir a cargar a un aplicativo en la página de ARCA. ¿Sí? Con el tiempo han habido distintos tipos de aplicativos, algunos que había que bajar a la computadora, decía, otros que se hacían vía web. Bueno, y ahora se unificaron, a partir de noviembre, se unifican. ¿Y eso digo así? Sí, es de archivo. Bueno, eso por ejemplo, vemos que es un nuevo aplicativo que unifica todo lo que es registración y facturación. Ustedes van a tener en la página de AFIP, declaran todos los comprobantes de ventas, por un lado, declaran todos los comprobantes de compra, por otro lado, pueden agregar comprobantes anuales si no estuvieran importados. Después lo importante, con toda factura electrónica, ya aparece en la página web. Y se llama listo porque como que están casi cocinados. Primero se hace lo que hacía de las veces el régimen informativo de informe y compra, de informe de ventas, y compras salen el crédito, y ventas salen el débito. Esos valores después aparecen solitos en la declaración jurada de IVA listo. Entonces solamente tienen que agarrar las retenciones, las percepciones, o confirmar, o hacer un ajuste de seguridad. Y ya sale el PEP para pagar la declaración jurada. Eso es el IVA listo. Es como que unifica varios aplicativos que habían dado vueltas en uno solo ahora que es igual. Simplemente como comentario para que sepan, no lo van a usar ustedes, pero por ahí se toca interactuar con un estudio, con una experiencia y demás, para arriba. Lo normal sería que a partir de fin de año empiece a utilizar este sistema, este mecanismo de validación. Básicamente, después por la página web de ARCA. Bien. ¿Nos ayuda a hacer ajuste? Esto de imputar 4 a un mes y no a otro mes, o simplemente directamente matan todo. Bueno, por eso lo preguntaré, lo correcto sería que se haga ese ajuste. ¿Sí? Y después del mes siguiente lo ajustar más leve. Pero en la línea del Señor, digamos, hay tantos profesionales como dice la parábola de la Biblia, tantas ovejas, tantos pastores, no puede ser ovejas, pero nada, hay todo, digamos. Entonces, hay profesionales más rigurosos, otros menos rigurosos, después de las consecuencias, las inspecciones, etc. Yo creo que hay gente idónea, que no entiende todo y hace, no sabe por qué hace lo que hace. Por ahí lo importante, el criterio profesional, lo que diferencia, digamos, los profesionales es justamente ese criterio y saber por qué uno está haciendo esto o no, por qué conviene o no conviene hacer esto, cuál es la consecuencia de esto para ello. Eso es lo que diferencia el criterio profesional que se dice. Continuemos, por favor, en la misma fila del compañero.
2. Exportó a Chile una partida de mesa de computación. Bien, ¿qué pasa con la exportación? En IVA, ¿qué hicimos? ¿Está grabada o no está grabada? Que no estaba grabada. Sí, pero la no práctica. No está lanzada por ahí. No está grabada. Es más que así. Artículo 8. Quedan exentas del gravamen de esta ley, inciso D de dedo, las exportaciones. ¿Sí? Entonces, ¿están grabadas o no están grabadas? No, están exentas. Artículo 8, inciso D de dedo. Por lo tanto, no hay sujetos ni más ley disponible, ¿verdad? Bien, la compañía, el punto que sigue, por favor. La empresa agregada, sociedad anónima, dedicada a la comercialización de trenes de emitir inscrita en el IVA, pagó honorarios por servicios de asesoramiento técnico para la homologación de un nuevo producto en el mercado interno a una constructora de Brasil. Servicio de asesoramiento técnico. ¿En qué caso estamos? Servicio. ¿Una operación grabada o no grabada? ¿Responde a alguno de los 5 hechos disponibles que mencionamos antes? Venta de cosas muebles, locaciones o prestaciones grabadas, importación definitiva de cosas muebles, importación de servicios, servicios digitales. Permisión. Importación de servicios. Importación de servicios, que se contrata a una empresa del exterior por un servicio que va a ser utilizado en el territorio nacional, Argentina. Las conclusiones del estudio rinden a utilizar en Argentina. Entonces sería grabar quiénes son los sujetos y cuándo nace el disponible. Son prestadores prestatarios, ¿no? Agregado hacia Sí. prestatario, ¿no? Y La compra de prestador. claro. El pago del honorario. Bueno, fíjense, en el artículo 5 no hay un hecho imponible especial para creo que el inciso 5H. El 5H dice, en el caso de prestaciones que se refiere al artículo 1, inciso D, o sea, prestaciones de servicio, el momento en el que se termina la prestación o el pago total o parcial del precio el que fuera anterior, excepto que sean colocaciones o prestaciones financieras. Entonces es el momento en que se termina la prestación o el pago, lo que suceda antes. En este caso, dicen que ya se pagó honorarios a la consultora, pero no hay datos que cuando, pero ese sería el caso que si tendríamos más datos para saber fechas, tendríamos que determinar en función de ese criterio. ¿Entendemos? Avancemos. C dice el dueño de una dispensa o responsable inscrito en IVA retira de la misma comestibles para su consumo con rubro. Muy común. Después había
han dicho que sí. Aparte, como es responsable en Cristo, todo está grabado. Sí, si se fijan que esto está en los conceptos que se siguen en la venta, en el artículo 2, inciso B, artículo 2, inciso B, la ley se considera a los fines de esta ley a la desafectación de cosas muebles de la actividad grabada con destino a uso o consumo particular de cuando se sacan cosas del negocio para el consumo del dueño, está grabado por él. ¿Está claro? Sigamos. Locaciones 21, sociedad anónima, responsable inscrito, es la propietaria de un edificio que posee unidades destinados a la vivienda y 3 locales en la planta baja. Todas las unidades se encuentran alquiladas de acuerdo con lo que se detalla a continuación. 1. 7 departamentos se alquilan a particulares para ser utilizados como vivienda por un valor de 130.000 mensuales cada uno. Bien, o sea, es una SA, es responsable inscriptor y tiene varios alquileres, ¿sí? Y cada alquiler es un inciso, porque cada uno depende de un tratamiento especial. Bueno, ¿qué pasa con los 7 departamentos? Alquilados como vivienda. ¿Está grabado o está exento? Fíjense que dice la ley en el artículo 7, inciso H, punto 16, subpunto 22. Se lo dije despacito y bueno, me ha traído un problema. La relación de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia. De locatarios con alquileres, vivienda, exentos. ¿Cómo por repetir? Las alquileres que estén destinados a vivienda están exentos. ¿Qué más está exento? Si van a leer en serio. De inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias y de inmuebles cuyos propietarios sean el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones en entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1. Sí. Dice, la exención dispuesta en este punto también será de aplicación para las explotaciones, excepto las comprendidas en el punto 18, inciso B, artículo 3, cuando el valor del proyecto unidad y locatario no excede el monto que al respecto establezca la regla. Se fijan, entonces tiene una llamadita de ley y abajo al pie de tal monto. La mía dice el monto de condominio se fijó en 1.500 por unidad por mes. Ese valor de micrófono. Sí. 1.500 pesos en carnet. ¿Cuánto serían si no $100 a hoy? Ese valor si se actualiza así. 1.500 por cuánto está la. Yo ya no quiero ver. Me amargo. 1.486. Casi 1.500. 2.299.000. Más o menos dólares de convertibilidad de aquella época, donde está el 1 a 1. Si esos 1.500 pesos en dólares, a hoy serían más o menos 2.200.000. Si un alquiler, si tuviese actualizado, es más razonable, ¿sí?
quiere decir por debajo de salario. Requiere de 1.500 de suma hoy irrisoria. Así que bueno, eso no se actualizó más. ¿Se acuerdan de cuando vimos las amortizaciones de los automóviles? Sí. 20.000 pesos. También. Nada. Entonces, con todas esas cositas van quedando no se termina de corregir, digamos, nuestro régimen tributario. Entonces, ¿qué pasa con los departamentos que se alquilan a particulares como vivienda y que están en centros? En el caso de la compañía. En el caso 2 dice, 2 departamentos contiguos son alquilados por un profesional que los utiliza para el ejercicio de su profesión. El valor mensual del alquiler de ambas unidades en forma conjunta es de 75 millones. No, 75 millones. Sí. Para mí está grabado por el artículo, vimos hace un rato, el artículo 3, inciso 21, puede ser. Inciso B, punto 21. Que eran de locaciones y prestaciones siempre que se realizan sin relación de dependencia. No, hay que practicar esta misma normativa estamos en el punto 22, estamos en el uso compañía. Porque son exclusivamente clientes, si hablan de entonces, cuando hay una prestación de la ley no habla, sí va a aparecer para cuando publicitario. Primero, ¿son para casa de habitación? No. No, entonces, por ese lado no están exentos, están grabados. ¿Cumple con el resto? ¿Está activado por el Estado? No. No. ¿Es un inmueble rural destinado a la actividad agropecuaria? No, tampoco. El alquiler por unidad, o sea, por apartamento y por locatario, no excede el monto de 1.500 pesos. ¿Cómo? Sí excede. Sí, excede. Sí excede. Entonces, ¿está grabado o no? Grabado. ¿Qué pasa si el alquiler fuera de los 2 departamentos de 1.400 pesos? ¿Se entiende? Sí. Pasemos a cobrar a la 100. ¿Leo yo? Sí. Los 3 locales de planta baja se alquilan por un valor de 140.000 mensuales cada uno. Uno de ellos se alquila a un particular quien explota un comercio. El otro se le alquila al gobierno de la municipalidad de la ciudad en donde ha instalado una dependencia para la atención al público. El tercero se le alquila a otro particular que lo destina a fiestas infantiles. Lo único que tengo claro es que no está exento de la municipalidad. Sí. Y calculo que los otros dos sí. Correcto, lo de la municipalidad. Calculas. La expresión no tenemos mucha seguridad en esa pieza de juego, se había que buscar alguna otra. Entonces sí, está grabado. No nos preocupemos por qué, digamos, ese artículo estamos leyendo y se puede ver. Son 3 órganos. Uno dijimos que es temporada, Sí. El otro que lo explota un comercio. ¿Qué pasa con el que alquila para el comercio haciendo 40.000? ¿Está grabado lo que sea? Grabado. ¿Está grabado? Sí. Porque supera el monto por unidad de 4%. Y después solamente uno, que es el inmueble que le alquila a un particular para fiestas infantiles por 140.000 pesos. También por cierto. Fíjense que el último párrafo del punto que leímos decía, la exención de impuestos en este punto también será de aplicación para las restantes estaciones cuando no supere los 1.500 pesos, ¿sí? Pero decía, exceptos las comprendidas en el punto 18 de su SOE del artículo 3.
¿Y qué habla el artículo 3 en el inciso E, punto 18? Inmuebles para conferencias, reuniones, fiestas y similares. Bueno, entonces, por más que hubiese cobrado 1.400 pesos para que tiene inmueble para las fiestas, igual tenía grabado por el NIT. Entonces, ¿qué? Para el bien está exento. Por el monto tiene que ser inferior a 1.400 pesos. Posible. En el fondo. Inmueble rural para la actividad usuaria es exento. Inmueble alquilado por el Estado es exento. Y finalmente inmueble para fiestas infantiles o fiestas o eventos grabado siempre, aunque le cobren 1.000 pesos simbólicos. ¿Se entiende? Pues más o menos para saber ustedes, si un concepto está grabado en texto, tiene que usar zambullirse en la ley en los hechos imponibles y en las exenciones. Lo mismo que ganarse. Nada más que IVA en general hay pocas exenciones, casi todo. Por eso se dice que es un impuesto general, porque se aplica a casi todos los bienes y servicios de la economía. Hasta acá hay unas preguntas. Pasamos al caso 2, en la actividad 2. En la actividad 2 se les pide determinar el saldo de IVA por el mes de marzo del 2025 de la empresa Consultores Siempre Listo Sociedad Anónima Responsable de Crédito en IVA, que realiza las siguientes actividades. Entonces, ustedes tienen ahí la solución propuesta, ¿verdad? Sí. Bien, pido que por la vayan siguiendo. Pero además, los datos como nos dicen que esta empresa realiza 4 actividades. La primera es asesoramiento impositivo a empresas del medio. Esa actividad está grabada con la prestación de servicios. Actividad 2, venta de libros y publicación impositiva, provisional y de literatura en general. La venta de libros está exenta. La de la lista anterior. Voy. Sí, yo creo que no es sincero. No fui temprano, ¿verdad? La venta de libros está exenta. No hay mucho, pero eso la venta leche, cena de libro, chocolatada, ¿Y eso tiene algún tipo de justificación? ¿Por qué es que no está grabado? Porque los legisladores, cuando se juntaron en el Congreso, votaron eso, que es el producto de ustedes. Claro. Podría haber, ustedes son chicos. Vos ponte la vida. Sí. Pero no sé si se acuerdan del año 2019. Bueno, la historia impositiva de Argentina es va y viene en función de las elecciones. Sí. En el año 2019 estaba en el gobierno Macri, ¿sí? Después perdió las elecciones y ganó el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Pero en ese momento estaba el balotaje, no el balotaje, las PASO. Paso que era como que ahora tenemos suspendido las cosas, pero era como en la elección previa, si fuera a votar las paso. ¿Alguna vez? Sí. No, sí. Sí. Las pasos son como las que obviamente sino que van todos los candidatos y lo que saca más del 2,5 quedan para la próxima ronda por cada partido. En ese momento, no se más que pierdan las elecciones. Al día siguiente el dólar pasó de 29 a 43 pesos y saca el porcentaje que contiene un montón. Y se produce una devaluación, inflación, lo que dejamos siempre, creo que hagamos de inflación por ustedes. No
votar después de las elecciones siempre, no lo digo por ese gobierno personal, todo siempre para remontar, sacan medidas impositivas. Por ejemplo, actualizan el plan de monotributo, topes, entonces la gente baja de categoría, paga el impuesto, baja de categoría. Para hablar de monotributo. O sacan exenciones para la cuota del sueldo, de ganancias, de aguinaldo o algo así. Lo hizo Cristina, lo hizo Martín. Lo hizo todo. Y en ese momento surgió una medida bastante llamativa, si me acordé de comentario, que eliminaron el IVA para todos los productos de la canasta básica alimentaria. Se eliminó el IVA. Entonces yo iba al súper y por ejemplo decía, no sé, una galletita, una taza de agua, una lata de Durán, un paquete de leche, decía sin IVA, un producto sin IVA. ¿Por qué? Porque era una forma, supongamos que la leche salía, no sé, por decir algo, el producto salía 10.000 pesos, con IVA estaba 12.100, ¿verdad? Con IVA incluido el precio final. O sea, al sacar el IVA, lo que en teoría se buscaba es que baje el precio. Ya que por inflación no bajaba, se quiso sacar la carga positiva para que al consumidor final le quede más accesible el producto. Fue bastante llamativa la medida y duró el 31 de diciembre del 2019. Y después asumió Fernando y bueno, volvió a poner el IVA, digamos, todos los productos. Y volvió a declarar la inflación. Creo que el problema ahora tenemos la baja contenida, pero porque está el dólar pesadísimo. O sea, hay un dólar de algunos analistas pueden tener una noticia de 3.000 pesos por dólar. Entonces, no se sabe qué va a pasar. Nadie sabe cuánto va a estar el dólar de hoy. Pero esa represión del dólar ya después está a precio. Entonces, según la ideología del gobierno, a veces carga el impuesto o depende del impuesto. Pero el IVA, si no lo conocemos, más o menos estuvo en todos los gobiernos. No es para hablar de política, mucho menos, sino de política fiscal, porque tiene posibilidades que después inciden. Imagínense cómo estaban en los supermercados cuando tenían que implementar esa medida, poniendo los cartelitos de todo el día sin IVA y después al mes volver a sacarlo porque se iba el IVA. La gente se amontonaba a comprar. ¿Se acuerdan? Sí, sí, muy bien. Sí, sí, me acuerdo. Pequeña después por el IVA. ¿Por qué lo IVA? Porque necesitaba recaudación. Si no tenía cómo cubrirlo el gasto fiscal. Claro. Entonces, ¿por qué está esa excepción de la leche? Muy buena pregunta. Ahora hay que ir a leer el proyecto donde se aprobó eso. Claro. ¿Por qué la pusieron? ¿Y por qué lo pusieron hacia otros alimentos? Por los alimentos de la canasta básica. Hablando sin saber, yo diría capaz que porque la leche se necesita para crecer o un bien. Sí, seguramente sí. Pero podría decir también, si fuera legislador, sobre todo podría poner eximir la canasta básica de alimentaria de los bebés y de los niños menores de 5 años. Claro. Por, no sé, polvo, pañales, todos esos artículos que crecen. Claro. Es una decisión de política fiscal. La tiene que votar el Congreso como yo. Pero justamente en el nivel nacional el Poder Ejecutivo tiene impedido de utilizar decretos de necesidad de urgencia para legislar en materia tributaria, penal y electoral. Todo lo que es impuesto no lo puede utilizar. Por eso todo esto que se anuncia ahora que va a haber reforma impositiva, que se bajan impuestos y demás, tiene que haber mayoría del Congreso, digamos, que apruebe eso. No estaría pasando eso. Entonces, el mercado de esos inversores de eso se dispara, entonces el país va a tener que hacer esto. Estamos medio, como siempre, la economía argentina es así, pendular. ¿Y por qué pasa esto? Por lo de la historia económica, macro,
reproducción externa, después busquen lo que es la reproducción externa de la economía argentina y esta falta de dólares. El país produce menos dólares de lo que consume, de lo que gasta. Entonces, bueno, es un tema que nunca acaba. Y todos nosotros en medio de subido en el mismo barco. Necesita corticoide acompañado. Un paz con corticoide. Con beta de peso. En el punto 3 tenemos venta de equipamientos para oficinas. ¿Qué pasa con la venta de equipos para oficinas? ¿Para grabar o para hacer? Grabado, sí. Y por último, en locaciones de inmuebles, Depende. va a estar grabado, siempre que lo cumpla con una restricción de organización que lo haciendo. Sin cuál la organización, está exacto. Y después tenemos datos de ventas y datos de compra y otras operaciones. Entonces, les pido que veamos la solución consejería. Eso es por el cambio de clima, el calor extremo y el frío extremo. Puede ser, pero yo también estaba, mi abuelo estaba re mal. Yo estoy empastilladísimo de opinar un poco por alergia, alergia a la cebolla, no sé qué, el cambio de tiempo no está. Los pañuelos. Bien, volvamos al caso. ¿Se tiene toda la solución sugerida? Sí, ahí Bueno, ahora en la primera parte de la solución que aparece un cuadro titulado Determinación del débito fiscal. ¿Me siguen? Sí. Bueno, y en ese cuadro vamos a ir listando todas las operaciones que generan débito fiscal. Vamos a listar en la primera columna las transferencias del cuadro del práctico, la segunda el concepto o las operaciones, luego tenemos datos PNG, expreso neto grabado, IVA de débito fiscal, el 25% de lo que se calcula sobre ese expreso neto. Hay una columna para los conceptos que no están grabados, son exentos, y finalmente el total tiene que ver con el precio total, que es la suma del neto más el IVA. ¿Entienden eso? Sí. Bien. Veamos la primera de las operaciones. La operación es una venta por asesoramiento impositivo del Estado durante el mes a responsables inscritos en IVA por 20.000 pesos. Es decir, la consultora esta, Sociedad Anónima, es responsable inscrito y prestó asesoramiento a otro responsable inscrito. Por lo tanto, le emite una factura tipo A, que discrimina el IVA. Por tanto, los 20.000 pesos van a ser precio neto. Entonces, fíjense de 20.000, figura de la columna, el precio neto grabado, a eso le calculamos el IVA con la alícuota del 0,21 o 21%, y el total facturado va a ser 24.200. ¿Alguna duda de ahí? No. Luego, en el punto 2, debido a asesoramiento previsional prestado durante el mes a un modo productivo por 2.420. Al modo productivo, acá que es un cambio en la solución, porque en realidad es nuevamente facturado y tiene IVA, entonces los 2.420 deberían ser presioneros. Hay una llamadita de teléfono que debería ser la misma, pero para que no le cambien el número de la solución, yo lo puedo poner acá en el Excel, pero no tengo cómo hacerlos. Así que bueno, de todas formas, en este caso, si suponemos que el precio neto era 2.000, el IVA son 420, el total facturado 2.495. También es una operación grabada. Luego tenemos, en tercer lugar, la venta de libros y publicaciones impositivas y previsionales a profesionales monocultistas
5.500. Excelente. Exentos, ¿sí? No genera créditos fiscales. Luego, por la venta de libros y publicaciones impositivas y previsionales a profesionales responsables de créditos, también está exento, ¿sí? Bueno, la actividad. Hay actividades que generan delitos fiscales y actividades que no generan delitos. Luego tenemos el punto 5, la venta de muebles para oficinas responsables de por 50.000. Sí. Esa sí que genera delitos fiscales. Si está grabado y consideramos a los 50.000 como precio de toda IVA y luego tenemos en el punto 6, por la alquiler del mes de marzo de un depósito de su propiedad, el inquilino remite la comisión de responsable escrito en IVA. Se alquiló un depósito por 10.000 pesos a otro responsable hasta grabado. Si hubiese sido por 1.300 No. o 1.000 pesos, estaba exento. En este caso, los 10.000 pesos van a ser neto grabado, 2.100 de IVA, total 12.100 pesos. Y por último tenemos la operación de alquiler de un salón para la realización de una conferencia sobre temas impositivos a un profesional responsable inscrito. ¿Qué dijimos del alquiler de eventos? Que sí estaba grabado. Para estar grabado, sí. No importa que sea 1.000 pesos, va a estar grabado. Por lo tanto, si se fijan, en el cuadrito hace la sumatoria de la columna IVA del fiscal y totaliza 17.430 pesos. Eso va a ser los débitos fiscales, que si van a ver luego a la posición mensual más abajo, aparecen en el título final de la posición mensual IVA desde marzo del 25, dice débito fiscal por operaciones de venta, y ahí tiene los 17.430. ¿Lo ven? ¿Lo ubican? Sí. Bien, el cuadro que acabamos de tener recién. Bien. ¿Alguna duda ahí? No. Bien, vamos a ver entonces qué pasa con el crédito fiscales. Nos dan detalles de las operaciones de compras. Y en el primer caso, nos aclaran que se recibe y se paga una factura de teléfono, cuyo vencimiento fue el 15 de abril de 2025. Estamos enviando marzo. Pero la factura vencía en 100, ¿sí? Por 600 pesos con un IVA de 162 pesos. Con un valor de estilo similar, vamos a ir considerando cada una de las operaciones, con la diferencia de que en este caso no vamos a tener IVA de fiscal, sino IVA crédito fiscal en la columna. Y ahora en el precio neto vamos a distinguir el IVA que le facturaron del IVA correcto. Vamos a considerar el porcentaje de apropiación del crédito fiscal y finalmente vamos a tener el IVA computable. Si IVA comput, que dice el IVA computable. ¿Por qué? Porque en el caso del IVA crédito hay que revisar si se cumpla, además de que se cumplan los requisitos, que esté correctamente facturado, porque hay una famosa regla de tope. ¿La mencioné perfecto? Puede ser que la hayan liquidado con la alícuota que no corresponde y ustedes deban recalcular con la alícuota del 21%. O a lo mejor correspondía la del 10,5 y le liquidaron el 27 o viceversa. Entonces, hay que aplicar la regla de tope o del pico. Entonces, la que vamos a tomar para nuestra posición mensual es la columna de IVA computable. ¿Sí? Luego vamos a explicar, bueno, en este caso vamos a explicar ya también, que fíjense que cuánto le facturaron de IVA a la empresa, 162 pesos de factura así. Pero ¿cuánto se computó de IVA? 147 pesos con 76. ¿Por qué? ¿Por qué está esa diferencia? ¿Por qué se computó 147? Porque 147,76 es el 91,21% del IVA facturado correcto.
necesario el cálculo antes, el cálculo posible que aparece antes. Profe, ¿lo puedo volver a repetir? Le faltó el 162, pero para el computable el 147. Sí, también, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Como esta empresa realiza distintas actividades, que algunas son grabadas y otras son exentas, uno de los requisitos de computabilidad del crédito fiscal es que esté vinculado con operaciones grabadas. Pero la factura del teléfono que utiliza en el local lo utiliza para tanto llamadas a internet, en este caso, ¿sí?, de ventas de productos exentos y de productos que están no grabados, venta de libros y demás. Entonces, lo que nos dice la ley en ese caso, en el artículo 12, es que hay que calcular un porcentaje de prorrateo o de apropiación. Es decir, ¿qué porcentaje de eso que pago el teléfono está vinculado con operaciones grabadas? Entonces, para eso se hace ese cálculo auxiliar que tienen ustedes, donde van a ver también, por un lado, los 83.000 de ventas grabadas que surgen ni más ni menos que del cuadro anterior. ¿Me encontraron el 83.000? ¿El primer cuadro? Sí. Son los precios netos de ventas grabadas. Y los 8.000, ¿dónde vienen? Exentas. Las ventas exentas de libros, ¿sí? Se suman ese total de ventas netas y calculan qué proporción son las ventas grabadas. Entonces, cada vez que aparezca un comprobante de una compra, de computación, de servicio, etc., una factura de crédito fiscal, tiene que aplicarle ese porcentaje de prorrateo. El 91. El 91% en este caso. Sí. Si la empresa hace todas las actividades grabadas, el 100%. Claro. Bien. Entonces, por eso que únicamente se computa siendo por el 76. ¿Está claro? Sí. Luego tenemos, en el punto 2, se paga la factura de luz cuyo vencimiento operó el 20 de febrero del 2025. 1.000 pesos de grabado, 270 y la factura. Acá se factura con una alícuota 27%. ¿Sí? Bueno. Acá hay una declaración en la solución que dice que suponemos que no lo computó en febrero. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una cuestión de los créditos fiscales que si ustedes no lo computan un mes, nadie pide que lo puedan utilizar el mes siguiente. Entonces, en este caso, como la luz es para todo el local donde realiza actividades grabadas y exentas, también le aplica el porcentaje de apropiación del crédito fiscal del 91,21%. Por lo tanto, de los 270 solamente se computa 246,26. Luego, en el punto 3, compra equipamiento para la oficina destinado a la venta a las cosas inscritas. 30.000 pesos de precio neto y 6.000 en IVA. Fíjense acá qué pasó. Cuando hacemos el cálculo del IVA correcto, el 21% nos da que el IVA correcto era 6.300. ¿Sí? Facturando un año, ¿sí? Y en este caso, ¿qué porcentaje podemos computar? La totalidad, porque el equipamiento para la oficina, que luego va a vender, esta que le grabada su totalidad, ¿sí? Entonces el IVA computable lo vamos a volver como para hacer el 100% de, en este caso, el menor en el facturado del correo. ¿Sí? Porque no me puedo pasar lo que me dice comprobado. En este caso también incluida aparece una percepción de IVA, creo que eso está en los datos auxiliares abajo. Bien, la percepción de IVA, ¿qué es una percepción? Que lo explicamos, es una suma que se agrega a la factura de todas las demás. Y después la gente de percepción tiene que ingresar a AREA. Y después tenemos, por último, en el punto 4, una compra de carnería para exhibir los libros a responsable inscrito. Le compro una carnería a una librería que era responsable inscrito. Precio neto 15.000, le facturó 3.150 libros
¿cuánto de ese IVA puede computarse a su favor como crédito fiscal? Nada, porque como ese bien va a estar destinado a una actividad exenta, que es la venta de libros, entonces no puede computarse el crédito fiscal. Por lo tanto, el IVA computable va a ser cero. Entonces ahí estamos considerando el principio de vinculación de los créditos fiscales con las operaciones grabadas. Cuando está grabado totalmente se toma el 100%. Cuando no tiene ninguna vinculación con la actividad grabada, no se toma nada. Y cuando en la contratación una compra un crédito fiscal está vinculado distintamente a actividades grabadas y exentas, se utiliza el porcentaje de prorrateo o progresión. Luego sumamos la columna de IVA computable, nos da 6.394 con 0,2, y ese valor, arrástrelo, ¿a dónde lo vamos a poner? En la determinación de la posición del fondo abajo, en la parte de crédito fiscal por operaciones de compras. Bien, hasta ahí ya podríamos hacer la posición del fondo. Pero hay una operación adicional que hay que hacer. El enunciado dice que donó a una fundación exenta de ganancias sin ninguna legislatura que lo había comprado a 1.500 pesos. No pasa nada. O sea, no se computa nada, me imagino. Y lo compró a 1.500 pesos en libros. Pero cuando los va a donar, digamos, es no es una venta, sino es una donación, es a título gratuito, esa diferencia entre compra y venta. ¿Sí? Entonces, según lo que aclara el decreto reglamentario, debe restituir el crédito fiscal en su posición mensual. Entonces, cuando compro escritorios y después lo no, me entrego, sí, si no lo retiro. No nace el crédito fiscal. Pero el crédito fiscal que se computó por la compra de ese bien, lo tiene que restituir y volver. Por esos billetes del escritorio, pero no de libros. Exactamente. Porque tienen ahí que donó dos objetos. ¿Sí? Los libros, que no le generan débito en crédito fiscal, sino generan que volver. Y el escritorio, sí, les aclaré que se había computado 1.050 de IVA. Crédito fiscal. Entonces ahora lo devuelve. Lo devuelve con un débito fiscal. ¿Sí? O un crédito fiscal negativo. Pero va expuesto con un débito fiscal. De ese suma de ambos, nos da 18.480 el débito fiscal. Y en el crédito fiscal solamente tenemos el crédito fiscal por operaciones de compra. No tenemos restituciones del débito fiscal. Pero puede ser por notas de crédito que haya emitido el contribuyente. En este caso no. Si no hubiese, iba a esa nota de crédito emitida por el contribuyente y era la se suman los débitos de los créditos, se restan entre sí y nos da un saldo técnico de 12.085 por 98. Ese saldo técnico no iba a pagar, no, todavía no. Nos dan como datos de las declaraciones juradas del mes anterior que tenían 500 pesos a favor del mes anterior. Entonces fíjense que ahí se restan, se computa lo que dice saldo técnico a favor del periodo anterior. STFPA, que dice ahí, es el saldo técnico a favor del periodo anterior del mes anterior. Se resta los 500 pesos y le queda el saldo técnico del mes que está liquidado el mes de marzo de 11.585 por 98. Entonces me queda ese saldo a pagar. Recién ahí puede computarse los saldos libres de disponibilidad que tienen 300 pesos con percepciones y le queda un saldo de IVA a pagar a ARCA de 9.785 con 98. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer.
esta declaración jurada se tiene que presentar todos los meses, junto con la información de todo el comprobante de compras de ventas, el régimen informativo, que ahora se denominará IVA limpio. Se informan las operaciones de compras de venta, todas las que se agregan, y se genera la declaración jurada, y luego se paga, se dice la corte. Si no, te estamos usando corte. Profe, mañana tengo clase de 6 a 9.